Thank you, Grace. Vamos a empezar a cantar Mangalacharya en invocación. Todo el mundo puede cantar también. Om Agyaatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dhina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Taptakanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Todos. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. So it's very nice to be in all of your association, to be here to read and hear from Bhagavad Gita. Prabhu dice que está muy feliz y contento de estar en nuestra asociación para escuchar, leer el Bhagavad Gita. Prabhu, would we have the verses on screen, the Bhagavad Gita, and also with the slides? Yes, thank you. Girish Prabhu. You would like the slides first or the Veda-based Bhagavad Gita first? With the slides first. Slides first. Okay, Girish So, Prabhu yes. has both ready. So what we will do this morning, we'll have a brief recap of chapter 9, how it links to chapter 10, and also the overview of chapter 10. Vamos a empezar primero viendo cómo el capítulo 9 se conecta con capítulo 10 y vamos a resumir para entender la esencia del capítulo 10 primero. So let's please go to the second page, which has the overview of chapter 9. So as you can see here, chapter 9. Thank you. Hare Krishna. Am Hare I audible, Prabhu? Yes, you are. Okay. Chapter 9, as you can see here, has four. Your voice just went for a second. You said Okay. chapter 9 has four. So chapter 9 is broken down into four main sections. El capítulo 9 está en 4 secciones principales. The first section, which is from verses 1 to 3, covers knowledge and what are the qualifications to receive knowledge. Los versos 1 a 3 cubren cuál es la cualificación de la persona que recibe el conocimiento y qué es la naturaleza del conocimiento. The second section, which is from verses
4 to 10 of the 9th chapter describes qualities, inconceivable qualities of Krishna. Los capítulos, el capítulo 9, los textos de 4 a 10 hablan sobre las cualidades de Krishna. The third section, covering verses 11 to 25, talks about different persons who worship someone other than Krishna or neglects Krishna. Los versos 11 a 25 habla de esas personas quien adoran otra persona que no sea Krishna o quien neglige Krishna, que no adora a Krishna. And verses 26 to 34 is very special because it talks about the glories of devotional service. Y los versos de 26 a 34 son muy importantes y prominentes porque habla de glorias del servicio devocional. So in this 9th chapter, as the chapter is entitled, The Most Confidential Knowledge, we saw that Krishna is speaking very important, very nice points about devotional service to Arjuna, how we can achieve Krishna by rendering service to him. Entonces, en el nuevo capítulo nosotros entendimos y aprendimos que cómo uno puede acercar a Krishna a través del proceso de servicio devocional, aprendiendo directamente de Krishna. Like we can see, Krishna did not demand much in terms of offerings from us, but what he's looking for two main ingredients, love and devotion. Entonces, ¿qué Krishna está buscando en nosotros? Dos ingredientes principales, amor y devoción. No está pidiendo que ofrecer otras cosas, no está demandando otras cosas. Can we go to the last verse, 9:34, in the Bhagavad Gita? So this, the final verse of chapter 9, Man Mana Bhavamad Bhaktu, we see that Krishna, he's telling us to always think of him, become his devotee, worship him, offer obeisances to him. Entonces, en el último verso, Krishna está diciendo, siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adóreme a mí. So he's mentioning to fix our minds. Man mana bhava mad bhaktu. Man mana means how we fix our minds, engage our mind in thinking of him. Entonces, man mana, ¿qué quiere decir? Man mana quiere decir cómo nosotros podemos ocupar nuestra mente en pensar de Krishna. So this point of fixing the mind on Krishna is the link to the 10th chapter. Entonces, ese punto de pensar en Krishna y fijar nuestra mente en pensar en Krishna es nuestro enlace, nuestro link para seguir el siguiente capítulo 10. In the 10th chapter, Krishna will explain about his opulences. There are many different opulences in this world. And by us seeing these opulences or recognizing these, we can remember Krishna. En el capítulo 10, Krishna va a hablar las glorias de sus opulencias. Nosotros hemos visto muchas opulencias en ese mundo material, pero ahora entendiendo cómo esas opulencias están conectadas hacia Krishna, que viene de él, podemos estar más conectados con Krishna a través de notar, observar esas opulencias. Anything we see in this world which is very beautiful, which is very amazing, very opulent, very wonderful, we should recognize that is by Krishna's mercy, and that is Krishna himself. Cualquier cosa que vemos en ese mundo, sea muy bello, muy maravilloso, increíble, debemos entender que este es Krishna, la energía de él, la creación de él.
So let's go back to the slides. We are going to the last page of the slide. So here we see the overview, the breakdown of chapter 10, and there are 4 sections here as well. Aquí vemos el resumen del capítulo 10, que también está dividido en 4 secciones. The first section, covering verses 1 to 7, explains how, so Krishna is speaking, he's explaining how everything comes from him. De primero a séptimo verso vamos a entender que como de Krishna viene todo. Krishna is the source of everything, and including ourselves. So after this section from verses 8 to 11, these verses are called Chatur Shloki, as you may be aware. And these are the essence, or summarize the main contents of the Bhagavad Gita. Entonces, de primera a 7 textos entendemos que de Krishna emana todo, de Krishna viene todo. Nosotros también venimos de Krishna. De los versos 8 a 11 se llama Chatur Shloki. O sea, si alguien le pregunta a usted cuáles son los Chatur Shloki de Gita, los 4 versos que son esencia de Bhagavad Gita, son esto, 8, 9, 10 y 11 del capítulo 10. Son esenciales. In spiritual subjects, every point, every concept, it is broken down into 3 parts, which it is also for these verses that we are going to look at 3 concepts, which is given by Chaitanya Mahaprabhu, the concept of Sambandha, Abhideya, and Prayojana. Mayormente visto que los conceptos espirituales, la filosofía, siempre está dividida en 3 secciones. Y ese 4 versos también prominentemente hablan de esas 3 secciones que son Sambandha, Abhideya y Prayojana. So the third section is from verses 12 to 19. Wherein Arjuna, he accepts all that Krishna has spoken to him so far, and also he is asking a few more questions. Entonces, de versos 12 a 19, Krishna está aceptando todas las palabras de Krishna y también él tiene más preguntas. Arjuna is eager to hear more, to ask more, not for himself so much, but for everyone, for us and everyone else benefit. Arjuna no tiene inquietudes especialmente para él, pero es para nosotros, para que nosotros podamos beneficiar con esa conversación divina entre Arjuna y Krishna. And the fourth section, which covers majority, most verses, is from text 20 to 42, which is the end of the chapter. These set of verses, we will see that Krishna is describing various opulences in this world. Various categories is given, and among each category, who is him. Entonces, en la última parte, que es la sección más grande, que tiene 22 versos de 10.20 a 10.42, Krishna está explicando las opulencias, la variedad de opulencias y cómo él está situado como principalmente como el líder en esa opulencia. The opulence of Krishna is called vibhutis. Vibhutis is a Sanskrit, and everything in this world, and that is beautiful, wonderful, its source is Krishna's, basically, because it is by Krishna's will that such thing is amazing to us. Entonces, la opulencia de Krishna llama vibhuti. Vibhuti es una palabra sánscrita. Entonces, cada cosa que vemos en ese mundo, el más bello, el más maravilloso, más asombrante,
todo eso pertenece a Krishna, viene de Krishna, Él es creador de eso. So can we go at the beginning of the slides now? So we have covered this next page, please. So we'll begin. First of all, we'll be reading the verses, and so we can have the verse Sanskrit and translation for the first verse Sanskrit. So we can read the Sanskrit together, then we'll have one volunteer to read the translation and in Spanish, basically. So when you read the Sanskrit verse, we should repeat behind you? No, together we will do the Sanskrit. Together. Okay, entonces Yes. vamos a lo siguiente, vamos a leer el sánscrito juntos. Pueden desbloquear su micrófono para cantar en sánscrito y luego escogemos diferentes voluntarios para leer la traducción. Shri Bhagavan Uvacha Bhuya Eva Mahabaho Shri Nume Paramam Vachara Yatte Aham Priyamanaya Vyakshami Kita Hitakamaya. Kamayaya. Translation, please. Nicolás Prabhu, ¿se puede leer la traducción, por favor? Sí. La Suprema Personalidad de Dios dijo: vuelve a escuchar, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, como tú eres mi amigo querido. Para beneficio tuyo voy a seguir hablando y voy a impartir un conocimiento que es mejor que lo que ya he explicado. Thank you. So here, Krishna begins by addressing Arjuna as Mahabahu, meaning mighty arm. Aquí Krishna empieza a hablar con Arjuna con la primera frase o palabra Mahabaho. Mahabaho quiere decir uno que tiene los poderosos brazos. So Krishna is telling Arjuna that, I will speak to you further, giving knowledge even better than I've already given to you. Ahora Krishna dice a Arjuna que yo te voy a dar conocimiento todavía mejor que lo haya dado hasta ahora. Krishna wants to increase Arjuna's eagerness to hear. Krishna quiere incrementar el afán. Eagerness, afán, no sé. ¿Afán no es apuro? Eagerness quiere decir que... Deseo. Deseo, sí. Krishna quiere... Gracias. Krishna quiere incrementar el deseo de Arjuna para escuchar y entender. So let's go text 2. We'll read the translation. Can we have someone to read the translation of text 2? Ya, Mardel, ¿puede leer el texto 2, por favor? Sí, Prabhu. Ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen, ni mis opulencias, ya que en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Gracias. So here we see Krishna is telling Arjuna that, the devatas, nor the great sages, they don't know the origin of Krishna's opulences. Entonces Krishna dice, ni los semidioses ni grandes sabios conocen mi origen ni mis opulencias. Why they do not know? Because they themselves are coming from Krishna, or Krishna is the source of them. ¿Por qué no saben? Porque ellos mismos vienen de Krishna. Krishna es fuente de ellos también.
we should always know that Krishna is a source of all good things, and that, absence of Krishna, that is evil. Y debemos saber que Krishna es el fuente de todas las cosas buenas y ausencia de Krishna es algo malvado. So if the devotee, if the devatas, if the sages who are so, so elevated in consciousness, who are, who serve Krishna in so in such great ways, if they cannot understand, who will understand? Entonces esos grandes sabios, esos grandes semidioses, quien sirve a Krishna en diferentes capacidades, siendo una persona tan grande, ellos no pueden entender a Krishna. Entonces, ¿quién puede entender a Krishna si ellos no? Srila Prabhupada explains in the purport that Krishna, one cannot understand Krishna by material scholarship or by speculating. Entonces, la propia explica en el significado que uno no puede entender a Krishna con cualificación material o con especulación. One can only understand Krishna by his mercy, his causeless mercy, and by being in contact with his representative, the guru, the spiritual master, and the bona fide literatures such as Bhagavad Gita. Entonces, ¿cuál es la manera de entender a Krishna? Es a través de la misericordia del mismo Krishna. Es a través de la misericordia y asociación del representante de Krishna, el maestro espiritual, el grande devoto. Es a través de estar en contacto con las escrituras, que son las palabras de Krishna. Like we see, we are observing this through this month, serving and worshiping Lord Damodar, the son of Mother Yashoda. Entonces podemos ver cómo nosotros estamos observando la adoración y servicio hacia Damodara, el bebé Krishna, hijo de Yashoda. And in these pastimes, we see these childhood pastimes of Krishna. We saw that, Mother Yashoda failed to bind Krishna with ropes, but rather she could have bind him with her love. Entonces, en ese pasatiempo, viene una sección donde Madre Yashoda se ha tratado de atar a Krishna con las sogas, pero no ha podido. Pero ella sí pudo atar a Krishna con su amor. This is a very significant pastime because from this, we can learn the lesson that by our own will, we cannot achieve Krishna. But when we give ourselves to Krishna, when we surrender ourselves and we chant Krishna's name, we serve him, through that process, we develop love for him and we can bind him or we can achieve him. Entonces, ese pasatiempo es muy significativo. Podemos entender a través de ese pasatiempo que solamente por nuestro deseo, que yo quiero atar a Krishna, yo quiero amar a Krishna, yo creo Krishna, quiero conocer a Krishna, no es posible. Cuando uno empieza a servir a Krishna, empieza a cantar el santo nombre de Krishna, uno empieza a asociar con los devotos, leer de Krishna, poco a poco, siguiendo en este proceso, progresivamente, ahí va a ir empezando a recibir la misericordia de Krishna y ahí sí uno va a poder atar a Krishna con su amor. For Mother Yashoda, this boy, Krishna, Kanha, was just a baby boy, just her son. But there's also another instance when Mother Yashoda asked Krishna to open his mouth. Now, when he opened his mouth, what Mother Yashoda saw? She saw the entire universe in this boy's mouth. Entonces, para Madre Yashoda, Krishna es su bebé. Y ella tiene que corregir su bebé, ella tiene que cuidar su bebé, dar refugio y entender que, hey, bebé tiene hambre y todo eso, cuidar su bebé. Pero una vez ella sí vio que el Krishna es Señor Supremo, porque una vez ella vio adentro la boca de Krishna y ¿qué es lo que vio ahí? Todo el universo, todos los planetas.
So this boy is Krishna himself, but he's been manifest himself as this little child, so that he can facilitate the pastime, and also so that Mother Yashoda can serve in this parental mood. And also, even though Mother Yashoda saw this universe in his mouth, by Krishna's internal potency, that makes Mother Yashoda forget the greatness of Krishna. All that Mother Yashoda can think about is the sweetness of Krishna rather than the greatness. Entonces, por supuesto, Madre Yashoda, Krishna es bebé, pero él es el Señor Supremo. Pero él no quiere mostrar eso a su mamá, porque él quiere que su mamá muestre su afecto, su amor paternal, sin ningún límite, sin reverencia, sin tener esta distancia de respeto, que fluya ese amor. Y Krishna también, para hacer el pasatiempo y tan dulce el pasatiempo, él porta como un bebé ordinario, totalmente estar dependiente de Krishna, de su mamá, perdón. Y aunque la mamá vio toda la planeta de universos en su boca, Krishna lo hizo olvidar por su potencia interna, para que la mamá pueda cuidar a su bebé, así como la mamá hacen siempre. All these pastimes teach us that how Krishna, he possesses everything, and at the same time, no one can understand him. No one can understand him by one's own self, but rather through the process of devotional service, one can easily understand and achieve Krishna. Entonces, aunque Krishna es fuente de todo y todo viene de él, pero nadie puede entender a él. Siempre y cuando uno sigue el proceso de Bhakti Yoga para entender a Krishna, esas personas sí pueden entender a Krishna, su creación, como el fuente de todo y como la conexión del universo con Krishna. Si no, simplemente así uno no va a poder entender. Let's move to the third verse. Can we have someone to read the translation? Ya. Madre Noemi, ¿usted puede leer la traducción del tercer verso, por favor? Aquel que me conoce como el inaciente, como el que no tiene principio, como el supremo Señor de todos los mundos, solo Él, que entre los hombres está libre de engaño, se libera de las reacciones de los pecados. Gracias. In this verse, we see that Krishna explains that one who knows about his powers, about his opulence, about his greatness, that such a person can become freed from all sins. Entonces aquí Krishna está explicando que la persona que conoce mi opulencias, la persona que conoce a mí, mi naturaleza, esta persona puede estar libre de todos los pecados. And in previous chapters, in chapter 7, if you remember, we saw that Krishna says that out of many thousands of men, hardly anyone knows me or can understand me. So just from this, we can understand how difficult it is to really and truly understand Krishna, because he's so great. Krishna es tan grandioso que no es fácil entender a él. En el capítulo 7, Krishna dice que entre miles y miles y miles de personas, raramente hay una alma bien rara que puede entenderme a mí. Entonces, aunque Él es fuente de todos, Él está omnipresente, igual es una oportunidad muy rara para entender a Krishna. So let's read verses 4 to 5. Can we have someone to read? Madre Yes. Yamuna Mai, usted puede leer la traducción
de este verso 4-5 que está en la pantalla. Yamuna Mai. Prabhu, si quiere yo lo leo. Un segundo, ahí está unmute. ¿Va a leer? ¿Yamuna Mai va a leer o no? Voy a leer. Okay. El control de los sentidos, el control de la mente, la felicidad, la aflicción, el nacimiento, la muerte, el temor, la valentía, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia. Todas estas diversas cualidades de los seres vivos solo son creadas por mí. Se suena bien con el efecto de eco, ¿no? Parece que Krishna mismo está hablando con el eco que tiene. Sound like echo, sound like a divine voice, right? Like Akashvani. Yes. So in these verses, we saw that Krishna is mentioning that how he is a source of all various qualities, and also everyone that possesses these qualities, he is a source of those persons as well. Entonces aquí Krishna está hablando como él es el fuente de todas esas buenas cualidades y también es fuente de esas personas que poseen esas cualidades. So all this while Krishna is talking about, his possessions, everything that he creates, all the qualities, the devatas, the sages, everything is coming from him. He's the source of everything. De él emana todo, los semidioses, los grandes sabios, esas cualidades, todo lo que usted ve que está creado es por él solo. Let's read text 6. Girish, can you read text 6, please? Sure. Los 7 grandes sabios, y antes que ellos los otros 4 grandes sabios, los manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Thank you. So Krishna talks how he is a source of the sages, the Kumaras, the Manus. All these are persons who are, instrumental in creating and populating the universe. The Manus, the progenitors of mankind. So Krishna, he's saying this to establish a point that he's the source of all living beings. Entonces, aquí vemos Krishna refiere a los grandes sabios, a los manus, a los kumaras. Entonces, ¿por qué menciona a ellos? Porque ellos también son la razón de la creación, la razón de la creación del universo. Entonces, Krishna dice que yo soy el fuente de ellos también. Yo soy el fuente de todas las entidades vivientes. Entonces, Krishna dice que aunque ellos crean, pero yo soy el fuente. So if someone asks us, how great is God, or how great is your Krishna, then these verses can be used to show how powerful Krishna is, because these verses show the greatness, explains how great is Krishna, how he creates, how everything is coming from him. Entonces sabemos que Dios es grande, pero ¿qué tan grande es Dios?
se explica en esos versos. Si alguien pregunta, ¿cuál es la grandiosa de Dios? Entonces uno puede leer verso tras verso de ese capítulo para explicar qué tan grande es el Dios, las opulencias, cómo es la fuente, cómo emana todo de él. Many people claim that God is great. But if we are to ask them how great God is, they cannot explain. But through these teachings, here we can see that Krishna is explaining in great detail about his powers, his opulences. Entonces, para entender en detalles la grandiosa de Dios, aquí están todos los detalles dados por Krishna mismo. Let's read text 7, please. María Lucero, ¿usted puede leer el texto 7, por favor? Sí, sí, buenos días. Hare Krishna. Hare Krishna. Aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místicos mío, se dedica al servicio devocional puro. De esto no hay ninguna duda. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. So here Krishna talks about if one accepts this, if one understands or try to accept with faith whatever he's saying, then that leads to surrender. We have to understand the powers of Krishna, and that can help us to take the path of surrender. Entonces, aquí podemos entender que si uno rinde hacia Krishna, entonces sí, ellos pueden ocuparse al servicio devocional y uno está convencido de ese poder místico de Krishna de la opulencia. So are there any questions or so at this point? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Okay, so we're going to look at the next section, which is very important, the Chaturshloki from verses 8 to 11. Entonces vamos a seguir con los versos 8 a 11, que es una sección muy, muy importante. So we can do the Sanskrit for text 8. You can repeat after me. Entonces el sánscrito, podemos leer el texto 8, podemos repetir con el Prabhu. Aham sarvasya prabhavo. I'm sorry, Prabhu. Is it possible to put the slides, please? Because there are 8, 9, 10, and 11. All the 11 verses are in this, no? In this one. Yes. So Yes. tonight with the picture, it looks good. Maybe they can correct more. Sorry for that. Entonces podemos repetir en sánscrito atrás de Prabhu. Yes. So we Yes, begin. Prabhu. Aham Yes, please. sarvasya prabhavo. Todos. Aham sarvasya prabhavo. Mataha sarvam pravartate. Mataha sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam. Iti matva bhajante mam. Buddha bhava samanvitaha. Buddha bhava samadvitaha. Can we have volunteer to read the translation? Yeah, sorry, Girish Prabhu, you'll have to switch between Veda base and that. So let's see 10.8. Ok, Sol, ¿puede leer este verso, por favor? Hare Krishna, solo la traducción, ¿verdad? Sol, la traducción, gracias. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Gracias. So this is the first verse of the Chaturshloki, and two things are mentioned here. Krishna is saying that he is the source of all the spiritual and material worlds. Entonces, es el primer verso de Chaturshloki y Krishna está mencionando dos cosas. Primero, él dice que él es el fuente de los mundos espirituales y materiales.
The second thing he's mentioned is that the devotees, here the devotees, he's mentioned the devotees are wise, and because they understand this, they serve, they worship him through the process of devotional service with their hearts. Entonces, segunda cosa que Krishna dice, que los devotos de él son muy inteligentes y perfectamente saben cómo ocupar en el servicio devocional y adorar de su corazón hacia Krishna. Please go down a few slides, like, let's see, where it mentions Sambandha. Go down. This one, bro, first. Yeah, where it marked it, the 3 steps to progress, the one before this one. Yes, so as we mentioned in the beginning, 3 concepts are there, or 3 steps towards achieving Krishna. The first one is Sambandha. Hay 3 procesos para adquirir a Krishna. Primer paso es Sambandha. Sambandha means understanding who Krishna is, our relationship with Krishna, and who are we. Entonces, Sambandha quiere decir tener la conciencia, conocimiento. ¿Quién es Krishna? ¿Cuál es nuestra relación con Krishna? ¿Y quién somos nosotros? Ese es Sambandha. So like you see in this verse, in this text 8, Krishna is talking about he's a source of material and spiritual world. So through that we are able to, understand who Krishna is. So that part of the verse, fits into this category of Sambandha, or knowing or becoming aware of Krishna. Entonces, esa parte del verso donde Krishna dice, yo soy fuente de mundo material y mundo espiritual, ese está en la sección de Sambandha, porque a través de esa información nosotros sabemos, Krishna, ¿quién es? Él es el fuente de los 2 mundos materiales y espirituales. Entonces, Sambandha, saber quién es Dios o Krishna. The second concept or process is Abhideya. One moment. So Abhideya means the process by which we serve or worship Krishna. El segundo proceso es Abhideya. Abhideya quiere decir el proceso a través del cual uno sirve y one serves and Worship, serves, worship. worship. Adora y sirve a Krishna. In text 8, we saw that Krishna mentioned that the devotees, the wise, they engage in a process, devotional service, with all their hearts for his pleasure. Y en el mismo verso 8, Krishna dijo que los devotos inteligentemente sirven de su corazón hacia Krishna. So this is the process of Krishna consciousness, the process of devotional service. This is what is meant by Abhideya, because through this process we can obtain Krishna. Entonces, ese es el proceso. A través de ese proceso podemos obtener a Krishna. Entonces, la primera parte de este verso era Sambandha, la segunda parte de ese era Abhideya. The third concept, or the last stage, it's prayojan. Prayojan means a goal. So if we are following a process, what do we intend to achieve? What do we want to obtain? What is our goal? Our goal is Krishna. Entonces, prayojana es la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es Krishna. Cuando uno sigue un proceso, siempre hay una meta. Entonces hay que saber cuál es la meta. So these are the 3 concepts, Sambandha, Abhideya, and Prayojana. And the Chatushloki verses, all 4 verses can be fit into these 3 categories. Entonces, esos son los 3 pasos de progreso de Sambandha, Abhideya y Prayojana. Y los 4 versos de Chatushloki de Bhagavad Gita caen en esas 3 categorías. So let's scroll up back to text 9.
We're going to do the Vamos a Sanskrit. ver. Y texto 9, que vamos a hacer sánscrito a través del Prabhu. Y después Ananda Kirtan puede leer la traducción. Repítemelo, por favor. Machita Madgata Prana, Machita Madgata Prana, Bodhayanta Parasparam, Bodhayanta Parasparam, Katayantashamam Nityam, Kathayantaschamam Nityam, Tushyanti Charamanti Cha. Pushyanti Charamanti Cha. One volunteer to read translation. Ya, Ananda Kirtan Prabhu para leer. Los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están plenamente consagradas a mi servicio y ellos sienten gran satisfacción y dicha en iluminarse siempre entre sí y en conversar siempre acerca de mí. Muchas gracias, Prabhu. So here, this is a very nice verse which talks about Krishna's devotee. Krishna is talking about how his devotee reciprocates with him. Es un verso muy lindo para los devotos. Krishna dice cómo los devotos de él reciprocan, cómo él reciproca con ellos. Krishna is explaining that how dear the devotees are to him, because they, by practicing, by serving Krishna through devotional service, that gives him the highest pleasure. Krishna recibe el placer máximo cuando el devoto le ofrece algo a través del servicio devocional, práctica servicio devocional. Y Krishna está hablando de esos devotos. Not only Krishna becomes happy, but the devotees themselves, when the devotees sit together and they speak about Krishna, they hear about Krishna, they remember Krishna, that gives a lot of satisfaction and joy to the hearts of the devotees. No solo que Krishna pone feliz con servicio devocional, los mismos devotos también llenan de bienaventuranza cuando están ofreciendo servicio, cuando están asociando, cuando están hablando de Krishna con otros. When Krishna mentions in this verse that the thoughts of his pure devotees dwell in him, and also how their lives, the devotees' lives, are fully devoted to him or to his service, then these two concepts, brings out the point of abhideya, or the process, how they connect with Krishna. Entonces la primera parte del verso es abhideya, el proceso. ¿Cuál es el proceso? Cómo los pensamientos de mi devoto puro siempre están en mí. Cómo las vidas de mis devotos están totalmente dedicadas a mi servicio. Es el proceso. Pensar y actuar en servicio. Let's go to the next slide, please. This is one verse from Sri Chaitanya Charitamrita, which explains the importance of the association of the devotees. Este es un verso de Chaitanya Charitamrita quien explica la importancia de asociar con los devotos. So we'll read the Sanskrit together, and then we'll have someone to read this in Spanish, basically. Entonces vamos a leer en sánscrito y luego Nicolás Prabhu puede leer en la traducción. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Kaya, Laya Matra Sadhu Sanghe, Sarva Siddhi Haya. Nicolás Prabhu, ¿va a traducir inmediatamente usted? Ok, vamos a ver. El veredicto de todas las escrituras reveladas es que en cada momento de asociación con un devoto puro, uno puede obtener todos los beneficios. Sí, en una asociación de momentito también. No cada momento, que claro, continuamente, pero una asociación de momentito también, con un devoto puro uno puede alcanzar éxito.
Eso leímos con Baldev Prabhu cuando él estaba aquí, ¿verdad, Nicolás Prabhu? ¿Quién más Sí. estaba en el templo? ¿Alguien más estaba en el templo? ¿Sí? Estábamos leyendo y él dijo que hay que practicar ese verso. When Baldev Prabhu came, he gave a lecture on this verse and he made everybody repeat till they remember the verse. It was amazing. So this is a nice verse because we see how, you know, how important is the association of the Lord's pure devotees. That, you know, even a moment's association, you know, with such devotees, it can transform us. Entonces, ese es un verso muy lindo. Y gracias, Nicolás Prabhu, usted espontáneamente lo tradujo muy bien. Entonces, este verso muy lindo y uno puede ver la importancia de asociar con los devotos puros, que simplemente asociarse, aunque por un momento, uno recibe tanto éxito en la vida. Their association is contagious. And when it says that, you know, one can attain all success, it means here that, you know, one can easily attain Krishna because the pure devotees, you know, they have Krishna in their possession. Entonces, vemos aquí la importancia de la asociación. La asociación siempre nos influye. Y aquí, ¿qué quiere decir el éxito? Éxito quiere decir uno puede adquirir a Krishna, alcanzar a Krishna, porque los devotos puros son representantes de Krishna y es tener Krishna con ellos. Y ellos pueden dar Krishna a nosotros. Next slide, please. So this is an analogy about the pure devotees of the Lord. Here it says that they are like super magnets and they can convert iron filings into magnets. It means that, you know, we are like iron filings basically, right? We are all scattered, you know, we're trying to enjoy our senses in this world. But by coming in contact with super magnets, devotees, they have the power, the potency to make us into magnets. In other words, to make us into very sincere, you know, bhaktas of Krishna. Nosotros somos los empastes de hierro y los devotos puros son como super imanes. Cuando llegamos en contacto con los super imanes, nosotros también podemos volver como super imanes para adquirir a Krishna, así alcanzar la perfección. So therefore, we should always strive, you know, to take the association. We should always pray and try to get the association of the advanced devotees. Por eso siempre debemos rezar, orar y recibir la asociación de devotos puros. Association means that we want to serve them, we want to inquire from them, we want to ask questions, we want to hear from them what they have to say about Krishna consciousness. Asociación quiere decir que uno pregunta, uno asocia en esa actitud humilde de inquietud, prestar servicios a ellos y escuchar de ellos sobre Krishna. Ese quiere decir la asociación, no bochinche. Let's No move gossip, on I to said, no text 10. gossip. Yes. Text 10, please. A veces asociamos con los devotos y puro hablamos todo bochinche y no hablamos nunca de Krishna, ¿no? Y pensamos que estamos asociando, pero eso no es asociación. Sometimes we see devotees sit together and they just talk about worldly things and worldly things and worldly things, and they don't talk about Krishna, and they think, oh, we are associating so nicely. Claro, amistad es importante, hablar temas leves y todo, pero entender que la tema principal es Krishna. It's okay, I'm not against talking about here and there with devotees to develop friendship, but to not forget that the main name is Krishna, no? Yes, wonderful. So everyone, please repeat. Tesham satata yuktana. Todos, Tesham Satata Yuktanam Bhajatam priti purvakam. Vajatam priti purvakam. Dadhami buddhi yogam tam. Dadami buddhi yogam tam. Yena mam upayanti te.
Yena Mahapayanti Te. Translation. Traducción, Mardel puede leer. Girish Prabhu, please, if you can put number 10. Sí, Prabhu. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Gracias. So here we see that Krishna is talking about, for those who serve him constantly or regularly, he gives the understanding or the knowledge by which they can come to him. Aquí Krishna dice que aquellos que constantemente están devotos, que están sirviéndome con devoción y amor, yo le doy el entendimiento, cómo pueden llegar a mí. When Krishna says that, I give the understanding, remember Krishna is present within our hearts. And, once Krishna is pleased with us, once we are sincere, then, we may not be able to remember all the philosophy in these books. We may not be able to read all the scriptures. But if we are sincere, then Krishna can reveal the knowledge. By the mercy of Guru and Krishna, the knowledge, the understanding can be revealed to us. Entonces, sabemos que Krishna da el conocimiento. Krishna dice así. Y Krishna permanece en nuestro corazón. ¿Cuándo Él va a dar el conocimiento? Cuando Él ve la sinceridad en nuestro corazón. Todas las charlas, los seminarios, tanto punto de filosofía podemos olvidar. Pero Krishna es muy misericordioso, permanece en nuestro corazón y nos puede dar todo el conocimiento que necesitamos. Pero depende de nuestra sinceridad. Según la sinceridad, el Guru y Krishna, los dos, nos van a ayudar en llegar cerca de Krishna. This is how merciful Krishna is, that he reciprocates in this way with his devotees. He doesn't, and we see in our scriptures, there are many examples of persons like, Kulavesha Sridhar, there is also, there are different, there is one Brahmana, like I tell you, there is one South Indian Brahmana who was illiterate basically, and his Guru Maharaj has given him an instruction to read Bhagavad Gita every day. Now, remember he's illiterate, he cannot read. So what happened? Every day, he will pick up the Bhagavad Gita and he will just stare at a picture, at the cover of the Bhagavad Gita. You see Krishna is there, instructing Arjuna. And every time he looks at this picture, he will shed tears. Tears will roll down his eyes. And people were surprised by his, everyone, and people knew that, he was an illiterate and he could not have read actually what is in there. Entonces, la sinceridad es muy importante para que Krishna nos puede revelar. Cuando tenemos ese deseo, esa sinceridad, Krishna es lo mismo, es el fuente y él mismo va a revelar a nosotros. Así como Prabhu está dando ejemplo de el grande devoto del sur de la India. Él leía Bhagavad Gita todos los días, pero a la vez no podía leer porque él era analfabeto. Él no sabía leer, pero igual porque su maestro espiritual dijo, lea Bhagavad Gita diariamente, él abría. A veces agarraba Gita así, a veces así, esto, otro. No sabía cómo leer, pero igual. Y todo el mundo se reía, todo el mundo sabía que él no sabe leer. Pero cuando él veía esa foto de Krishna y Arjuna, él siempre lloraba, tenía lágrimas en sus ojos. So one time Chaitanya Mahaprabhu happened to visit South India and he saw the temple, this Brahmana. Every day he will visit this temple, and when he opens the Bhagavad Gita, when he looks at the Bhagavad Gita, this Brahmana will begin to shed tears. So Chaitanya Mahaprabhu asked him one day, why are you crying? Every day I see you reading the Bhagavad Gita, and why are you crying? Entonces Chaitanya Mahaprabhu estaba visitando el sur de la India
y ese devoto diariamente venía al templo. Y diariamente cuando sentaba a leer Bhagavad Gita y veía esa foto, empezaba a llorar. Y salían lágrimas de sus ojos. Entonces Chaitanya Mahaprabhu acercó a él y le preguntó, te veo desde algunos días que estás viendo el Bhagavad Gita, el foto, y lágrimas salen de sus ojos. ¿Por qué? And one day Chaitanya Mahaprabhu asked him, why are you always crying when you look at the Bhagavad Gita? So then this Brahmana, he explains that, his Guru Maharaj, his spiritual master, has given him instruction to read Bhagavad Gita daily, but he doesn't know to read. But every day he picks up the Bhagavad Gita and he looks at the cover, he cannot, keep himself together, because he's amazed at how Krishna, being, so great, Krishna is Supreme Personality of Godhead, that he has accepted this position of a servant, of a charioteer for Arjuna, his devotee. So Krishna is so, is so merciful. He's taken, he's reciprocating in such loving ways with his devotee. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu preguntó eso, él respondió, dijo que sabe que yo soy un analfabeto, yo no sé leer, pero mi maestro dijo, tengo que leer diariamente, entonces yo leo. Pero cuando veo esa foto, yo pienso en mí, que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y siendo el Señor Supremo, Él tomó el rol, el papel de ser un servidor, un sirviente de su devoto, Arjuna, un chofer de la carroza de Él. Entonces, tan misericordio Krishna, tan misericordio que aunque es el Señor Supremo, pero Él toma el papel del sirviente de su sirviente, el sirviente de su devoto, y Él empezó a manejar la carroza. So then Chaitanya Mahaprabhu told to all the devotees that this Brahmana, this devotee, he is the one who fully understands Bhagavad Gita. He understands the essence of the Bhagavad Gita. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo que realmente Él es el devoto quien entiende Bhagavad Gita, porque Él entiende la esencia de Bhagavad Gita. So from this pastime, we can see that even though someone may not have a material education or scholarship, that is not a requirement for, understanding Krishna or, coming to Krishna. Entonces, con ese pasatiempo uno puede ver que la cualificación material o académica no es la cualificación para entender a Krishna. Aquí podemos ver que él no sabía leer, pero él entendió a Krishna. In this text 10, when Krishna says, I give the understanding, it means he gave the knowledge, the understanding. This part of the verse represents or, talks about, Krishna, or the concept of Sambandha. This is the concept of Sambandha, knowing about Krishna. Entonces, esa sección donde Krishna dice que yo doy el entendimiento, yo doy el conocimiento, cómo el devoto puede llegar a donde mí. Entonces, este es Sambandha. Eso cae en el concepto de Sambandha. And when he says that those devotees who are constantly engaged in serving him with love, it means the devotees already have the required knowledge, and are serving with a certain kind of disposal, serving with love. That is the highest, and that can be linked to the, serving Krishna with love, and that is on the highest level, and that can be linked to prayojan. Entonces, la primera sección donde dice Krishna que esos devotos constantemente están sirviéndome con devoción, están dedicados hacia mí. Entonces, eso es prayojan, el resultado, la esencia, la meta. Porque es un nivel más alto. So let's read text 11. Next verse, please. Tesham evanukampartam. Tesham evanukampartam. Aham agyanajam tamaha. Aham agyanajam tamaha.
Nashayami Atma Bhavasto Nashayami Atma Bhavasto Jnanadhipena Bhashvata. Jnanadipena Bhashvata. Can we have the translation in Spanish, please? Sol, ¿usted puede leer? Para otorgarles una misericordia especial, yo morando en sus corazones, destruyo con deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. So this is another very special verse because it shows how Krishna is merciful to his devotees, how he reciprocates with his devotees. Ese es un verso muy especial donde Krishna explica cómo Krishna tiene una misericordia muy especial hacia sus devotos. Here, Krishna is mentioned that he destroys all the impediments, all the sins, all the inauspiciousness from the hearts of his devotees. Entonces Krishna dice aquí que él destruye todo el impedimento, toda la oscuridad, toda la ignorancia del corazón de sus devotos. And you know, with the weapon of knowledge, you know, he achieves this, all the darkness, all the ignorance, he removes with the weapon or the torch of knowledge. Y eso él hace con ese antorcha de conocimiento, con la espada de conocimiento. Él rompe, él corta oscuridad que viene de la ignorancia. So this verse, when Krishna says that, you know, he destroys with the shining lamp of knowledge, you know, that is an effect of serving Krishna. That is one thing that happens. You know, the devotee becomes purified. So this is connected to prayojan, or the goal. Entonces esa es la meta, prayojana, que cuando uno empieza a servir a Krishna, Krishna del corazón, como una lámpara muy iluminante de conocimiento, él destruye la ignorancia. So these are the Chatur Shloki verses, and you know, we can see, you know, all of us should try to memorize these verses and try to learn a translation and to, you know, read them, repeat them every day, because we may not have the time to read Bhagavad Gita, the entire Bhagavad Gita every day. But by just reading these 4 shlokas, these 4 verses, it is as if we are reading the entire Bhagavad Gita. Entonces Prabhu dice algo muy bonito y simple para hacer. Prabhu dice que diariamente uno no puede leer el Bhagavad Gita, ¿cierto? Pero leyendo 4 versos diariamente, memorizando, leyendo repetidamente, por lo menos una vez diariamente, 10.8, 9, 10, 11, uno lee diariamente, es como leer el Bhagavad Gita entero, porque esos 4 versos son la esencia de Bhagavad Gita. So are there any questions on this section? How much more time we have for today? Prabhu, actually, I think if we take questions now, we are done. And I would like to do justice with the next 30 verses. You know, you've done nice till here. We have created a nice mood and we have uplifted the spirits and come to this nice conclusion. And let's not spoil this by rushing for the next 30 verses. Let's take it nicely, because you're going at a very good pace where we are understanding verse by verse. Estoy explicando, Prabhu, que ahora mismo podemos tomar las preguntas, comentarios, escuchar de ustedes qué opinan, qué piensan, qué realizaron hoy, si tocó el corazón, cuál verso, cuál palabra de Krishna, de Prabhu, la realización, nos compartan, por favor, y el resto hacemos otra semana. Prabhu, you will have time for us next weekend, Prabhu? Yes, Thank you. Prabhu. We are grateful to you eternally. Y estamos muy agradecidos que Prabhu acepta continuar la otra semana, sábado de 8 de la mañana, para terminar el capítulo, para tocar otro verso. Pero por ahora, hasta ahora hemos leído muchas enseñanzas muy importantes. Entonces, quiero que puedan hacer las preguntas, consultas, comentarios, realizaciones así.
¿Quién va de primero? María Lucero va primero. Y buenos días, Prabhu. La clase me ha parecido muy interesante y poder reconocer la magnificencia de Krishna me hace pensar muchas cosas. Provenimos de Krishna. Sin embargo, en una parte del Bhagavad Gita dice que dentro de nosotros no está Krishna, pero siento que eso no hay que tomarlo de forma literal, ¿verdad? Porque Krishna se manifiesta en nosotros de diferentes formas, dándonos conocimiento y dándonos sabiduría, entendimiento y disipando la oscuridad. Sin embargo, una persona que escucha que Krishna no está dentro de nuestro corazón piensa que para qué hacer tantas cosas si no está. Sin embargo, sí se manifiesta de muchas formas. Y eso es importante reconocerlo, que Krishna, como le hizo ese milagro a su madre de ver el universo, asimismo nosotros nos hace ver su potencia, su fuerza, y cada vez que nosotros podamos leer el Bhagavad Gita, vamos a sentir que ese conocimiento nos llega y se manifiesta dentro de nosotros. Ok, yo no estaba esperando tan largo y ahora se me olvida mitad de las cosas para traducir. Mejor frase por frase. Prabhu, you need to learn Spanish, please. It's difficult for me to translate for 5 minutes continuously. Yo voy a decir las primeras palabras que entendí y luego usted me puede nuevamente guiar. Usted dice, María Lucero, usted dice que usted escuchó que Krishna no está dentro de nosotros. ¿Es lo que usted dice? Sí. ¿Cuándo escuchó? La clase pasada. Dice que era no era muy inteligente pensar que Krishna estaba dentro de nosotros. Y me parece que literalmente no hay que tomarlo de esa manera. Es lo que pienso. Okay. She's talking about the verse in chapter 9 where Krishna said that everything is in me, but I am not in them. Yo estoy en todos. No, todos están en mí, pero yo no estoy en todos. Something like that is the verse in the chapter 9. I don't know if you can look for it. So she's saying that now that we hear that Krishna is in our hearts, so it's very confusing because we just heard last week that Krishna is not in us. So maybe Krishna is in our heart. If any new person hears that if Krishna is not in us, then why does he take so much trouble and give mercy and give us the knowledge like that, no? If he's not with us. So he's saying that we come from Krishna, and the Bhagavad Gita says that Krishna is not within us, but he manifests in us in different ways, giving us wisdom and dispelling darkness. Entonces la esencia de pregunta es que si Krishna no está dentro de nosotros, ¿por qué él está dando conocimiento y otra cosa para acercar a él? ¿Esa es la pregunta? Sí, más bien es que él no está dentro de nosotros en toda su potencialidad, es lo que quiero decir, que no hay que tomarlo tan literalmente como decir Krishna no está dentro de nosotros, porque es una fuerza tan grande que, claro, es imposible, pero sí es posible de otra forma. Yo recuerdo On one hand, we can know that Krishna is not within us because he is
of that multitude. He's so great, no? He's not within us. But at the same time, siga por favor. Yo recuerdo una poesía que dice, de Panamá, que dice que quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte toda entera dentro del corazón, pero eso es una forma metafórica. Pienso yo que puede ser así lo que se quiso exponer en ese párrafo, en ese texto del Bhagavad Gita. So she remembers a poetry that we say in Panama, that I wish you were so small that I could carry you in my heart. So this is a metaphor, but Krishna is too great to be within us. And I don't know if you understand the question. You are on mute, Prabhu. Yeah, on mute. Yes, Hare Krishna. Yes, thank you, Mataji. Gracias. Yes, very nice question. Muy buena pregunta. We're in the Bhagavad Gita, this text 4 of the 9th chapter. There Krishna Entonces, says del capítulo 9, texto número 4, Krishna dice, he says, all beings are in me, but I am not in them. Can you put that, Girish Prabhu, please? 9.4. Vamos a ver ese verso en la pantalla. Girish Prabhu va a poner. Thank you. Dice, yo en mi forma no manifestada me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Ese mismo es, ¿verdad? Yeah, that's the one. So how do we understand when Krishna says that I am not in them? ¿Cómo How do we entender cuando understand Krishna that? dice que yo no estoy en ellos? So Srila Prabhupada gives an analogy in the purport, almost at the end of this purport, of the king. Entonces, Srila Prabhupada está dando en ese significado un ejemplo de un rey. And the king or the president of a country, he is involved, in all the departments of administration of the country, but at the same time, he's not present within all the departments. Entonces, el rey de un país, un reino, está involucrado. Él sabe de todos los departamentos, pero personalmente no está puesto en cada departamento. Personalmente no está presente. All the ministries or departments of the government are manifestation or energies coming from him, from his administration. But at the same time, he is aloof from those individual departments. Entonces, aunque cada departamento viene de él manifiesta, pero a la vez él está a distancia con todo su departamento. Because all the departments are resting on his power, he is present within all of them. But because he's not, he's not found in each department, or he cannot be present in each department at the same time, in other words, he is aloof, he's above those departments. In that way, he's not a part of them. Entonces, él está parte de cada departamento porque todo está manejando bajo poder de él, pero a la vez mantiene distancia porque no está presente en cada uno personalmente. Similarly, we see with Krishna, everything in this world is a manifestation of Krishna. Everything is coming from Krishna. In that way, Krishna is part of everything. Entonces, como él es fuente, Krishna es fuente de cada cosa en ese universo, en esa creación, entonces cada cosa viene de él, de su energía, entonces él está presente en cada cosa porque todo viene de él. En esta manera hay que ver. And when Krishna says that I am not in them,
it means that Krishna is saying that he is aloof, in the sense that, you know, he's not affected by the modes of nature. He's not conditioned like us. He's not conditioned to this world like us. So he is present, but at the same time, you know, he's aloof, or he's, you know, I am not in them. When he says I am not in them, it means that he's aloof. Entonces, cuando Krishna dice, yo no estoy en ellos, no quiere decir que no está. Él está, pero no está pasando por el condicionamiento que nosotros pasamos. Nuestras situaciones, nuestro condicionamiento, nuestras modalidades de ignorancia, de bondad, de pasión o lo que sea. Krishna no tiene que pasar por esto como nosotros estamos pasando. Por eso él dice que estoy, pero a distancia. Quiere decir que él no está afectado por mundo material. El efecto, la influencia de material, él no está afectado como nosotros estamos, aunque él está con nosotros. So this part of the verse, when he says, I am not in them, it does not carry a literal meaning. It carries an implied meaning. Entonces, así mismo como se dijo María Lucero, que literalmente no se puede tomar esa palabra, pero tiene un significado implificado, implied, implificado, no literal, implied, sí, implícito, perdón, implificado, estoy amplificado yo ahora mismo, implícito, no, hay que tomar un significado implícito. In the 10th chapter here, in the text 11, when Krishna says, I dwell in their hearts. So now this carries a literal meaning, because we all know that Krishna is present within the hearts as a super soul, as the Paramatma. Entonces, en capítulo 10, cuando Krishna dice que Krishna mora en nuestro corazón. Eso hay que tomar literalmente, porque sabemos que Krishna está presente en nuestro corazón como el superalma, el Paramatma. So even though he mentions two contradictory things in these chapters, we have to understand the context and that in which these are mentioned, the context from which he's speaking from. Entonces pareciera que en esos dos capítulos Krishna está hablando algo contrario, pero hay que entender el contexto en cual Krishna está diciendo para entenderlo claramente. I'm not sure if this helps, Prabhu. ¿Ese ayuda a aclarar, María Lucero? ¿Qué opina usted? Sí, muchas gracias. Estaba por ese mismo camino y Sí. siento que tener la explicación del Prabhu es mucho más ampliado y certero. Gracias. Sí. Hare Gracias. Krishna. Hare Krishna. She is very happy that she's very clear now. She was already thinking in that line, but with your commentaries and explanation, she is much more clear now. Thank you very much for that. All right. So thank you, everyone. It was nice meeting with all of you once again, and so we'll see all of you next week. Prabhu está agradeciendo, gracias a todos. Él está muy feliz de ver a nosotros. Podemos desconectar nuestro micrófono y darle gracias a Prabhu. Nos vemos a Prabhu otra semana. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Muchas gracias. Prabhu.